Si quieres empezar a utilizar Google Analytics 4 o estás dando los primeros pasos, entonces este video te resultará muy útil. Veremos cómo crear una cuenta, navegar la interfaz, utilizar los distintos tipos de informes disponibles y otras opciones de la plataforma, como por ejemplo la configuración de conversiones o la creación de audiencias. También veremos cómo implementar Analytics 4 con Tag Manager y algunos consejos para el seguimiento de eventos de Analytics 4. Empecemos. Si aún no utilizas Google Analytics, entonces el primer paso es crear tu primera cuenta de Analytics. Para ello, debes ingresar a la página principal de Analytics, aquí vemos la URL, o si no, también puedes simplemente en el motor de búsqueda de Google, buscar Google Analytics y acceder al primer resultado orgánico. Con eso ingresarás a esta página. En el caso de que aún no tengas creado una cuenta de Analytics, simplemente puedes hacer clic en Empezar hoy mismo, deberás ingresar con tu cuenta de Google y luego podrás crear la cuenta de Analytics. En el caso de que ya utilices Google Analytics, simplemente puedes crear una nueva propiedad dentro de tu cuenta de Analytics para empezar a utilizar Analytics 4. Acabo de entrar aquí a mi cuenta de Google Analytics, voy a hacer clic en Administrar y aquí podemos ver que mi cuenta de Analytics posee una propiedad de Universal Analytics y luego las vistas correspondientes. Podemos crear una propiedad de Analytics 4 en nuestra cuenta de Analytics haciendo clic en Crear propiedad. Y ahora simplemente debemos seguir los pasos. Nombraré a la propiedad simplemente ejemplo GA4. Vamos a configurar la zona horaria y la moneda. En este caso voy a utilizar la zona horaria de Argentina y como moneda utilizaré peso argentino. Y opcionalmente también podemos utilizar opciones avanzadas haciendo clic en Mostrar opciones avanzadas. Vemos que tildando esta opción, podemos crear también una propiedad de Universal Analytics. Es importante tener en cuenta que las propiedades de Universal Analytics dejarán de recoger datos a partir del 1 de julio de 2023. En este caso no voy a utilizar esta opción, puesto que simplemente me interesa crear una nueva propiedad de Analytics 4. Hacemos clic en Siguiente y debemos completar estos datos de información de nuestra empresa. Como categoría de sector, seleccionaré simplemente Otros, tamaño de la empresa pequeña y seleccionaré esta primera opción. Esto es simplemente información para Google y no cambia nada de cómo utilizaremos nuestra propiedad de Analytics 4, por lo cual para este ejemplo no le prestaremos mucha atención. Luego haciendo clic en Crear, ya tenemos lista nuestra nueva propiedad de Analytics 4. Una vez que hemos creado nuestra propiedad de Analytics 4, debemos crear el primer flujo de datos que utilizaremos en la propiedad. Los flujos de datos nos sirven para recoger los datos de interacción de los usuarios con un sitio web, una aplicación Android o una aplicación iOS. Para este ejemplo crearemos un flujo de datos para un sitio web. Entonces seleccionamos la opción Web y aquí debemos ingresar la URL de nuestro sitio web. En este caso simplemente introduciré la URL de mi sitio web personal y como nombre del flujo simplemente utilizaré ejemplo GA4. Luego aquí podemos utilizar, si lo deseamos, la funcionalidad de medición mejorada. Esta funcionalidad mide de forma automática ciertas interacciones de nuestro sitio web, además de las páginas vistas. En este caso, haciendo clic en Configurar medición mejorada, podemos ver todos los tipos de interacciones que se medirán de forma automática. Mediremos el desplazamiento de los usuarios, clics de salida, es decir, clics que envían tráfico fuera de nuestro sitio web, búsquedas en el sitio, interacción con videos y descargas de archivos. Para este ejemplo, dejaré seleccionada esta opción. En el caso de que deseemos medir todos los eventos de nuestro sitio web de forma personalizada, debemos destildar esta opción y luego crear todos los eventos que deseemos medir, por ejemplo, utilizando Google Tag Manager. Haciendo clic en Crear flujo, ya habremos creado nuestro primer flujo de datos. Vemos que la recogida de datos en el sitio web no está activada. Es decir, que este flujo de datos todavía no está recopilando información. Para que este flujo de datos empiece
a recoger datos de interacción de los usuarios, debemos implementar este flujo de datos, ya sea pegando directamente el código de Analytics 4 en nuestro sitio web, o también podemos implementar Analytics 4 utilizando la etiqueta correspondiente en Google Tag Manager. Mi recomendación personal es utilizar Google Tag Manager para implementar los flujos de datos de Google Analytics y luego también utilizar Google Tag Manager para configurar los eventos de interacción que deseamos medir. Una de las mejores formas de aprender a navegar la interfaz de una cuenta de Analytics 4 es utilizar la cuenta de demostración que Google pone a nuestra disposición. Para ingresar a la cuenta de demostración, podemos ingresar directamente a esta URL o buscar directamente en el motor de búsqueda cuenta de demostración Analytics 4, hacemos clic en el primer enlace orgánico y deberíamos ser redirigidos a esta página. Más abajo aquí disponemos de 3 enlaces. Podemos acceder a la propiedad de Analytics 4 del Google Merchandise Store, que es una tienda de comercio electrónico que comercializa productos de Google. Podemos también acceder a la propiedad de Analytics 4 de Floodit, donde veremos datos web y de aplicaciones, o podemos utilizar el tercer enlace para acceder a una propiedad de Universal Analytics de demostración. En este caso, haremos clic en el primer enlace. No es necesario que cada vez que desees ingresar a la cuenta de demostración accedas a través de este enlace, sino que luego de la primera vez ya puedes acceder directamente a la cuenta de demostración desde tu cuenta de Google Analytics. Listo, con esto hemos accedido a la cuenta de demostración. Es importante tener en cuenta que todos los datos que vemos aquí corresponden por defecto a los últimos 7 días. Haciendo clic aquí, podemos cambiar al rango de tiempo de nuestro interés. Una vez que hemos ingresado a la cuenta de demostración, ahora podremos navegar a través de toda la cuenta para entender cuáles son los distintos tipos de informes y opciones de configuración que tenemos disponibles en Analytics 4. Veamos ahora cómo navegar a través de la interfaz de una cuenta de Analytics 4. En la columna izquierda tenemos pestañas para la página principal, informes, explorar, publicidad, configurar y abajo de todo, administrar. En primer lugar tenemos la página principal. En la página principal podemos ver datos de rendimiento a grandes rasgos de nuestro sitio web o aplicaciones móviles. Esta página principal se personaliza de acuerdo a nuestra actividad en la cuenta de Analytics 4. Es decir, que si frecuentemente consultamos determinados informes o métricas, luego empezaremos a ver esa información de nuestro interés directamente en la página principal. En segundo lugar, tenemos la pestaña Informes. Aquí podemos encontrar todos los informes predeterminados de Analytics 4. La pestaña Explorar es una de mis favoritas. Aquí podemos ver informes personalizados con distintas opciones de visualización. Las exploraciones son, en mi opinión, una de las grandes novedades de Analytics 4. Luego tenemos la pestaña Publicidad, donde podemos ver distintos tipos de informes que resultan muy útiles para determinar la atribución de nuestras distintas campañas publicitarias. En Configurar, a su vez, encontraremos opciones de configuración como por ejemplo de conversiones o podremos crear audiencias que luego podremos importar para nuestras campañas de Google Ads. Y por último, en Administrar, tenemos todas las opciones de administración de nuestra cuenta de Analytics 4, donde podremos, por ejemplo, gestionar los accesos de los usuarios a la cuenta, nuestros flujos de datos, vincular con otros productos de Google, etc. Esa es la interfaz básica de una cuenta de Analytics 4. Veamos ahora en más profundidad cada una de las opciones de la barra lateral. Haciendo clic en Informes, veremos los informes predeterminados de Analytics 4. Tenemos el resumen de informes, la opción de ver en tiempo real, y luego tenemos conjuntos de informes segmentados de acuerdo al ciclo de vida del usuario
y también a datos correspondientes a los usuarios. Si hacemos clic en tiempo real, veremos aquí la actividad en tiempo real de nuestro sitio web. Podemos ver la cantidad de usuarios que visitaron nuestro sitio web en los últimos 30 minutos y también la categoría de dispositivos desde los cuales accedieron a nuestro sitio web. Podemos ver las fuentes de tráfico, podemos ver los tipos de audiencias, etc. Luego aquí más abajo, en el ciclo de vida, tenemos informes de adquisición, de interacción y de monetización. Si hacemos clic, por ejemplo, en adquisición de tráfico, veremos cuáles son las fuentes de tráfico principales que generan tráfico a nuestro sitio web, junto con las métricas relacionadas a dicho tráfico. En interacción podemos ver datos de eventos, conversiones y páginas y pantallas vistas. Por ejemplo, haciendo clic en eventos, veremos un informe con los distintos eventos de nuestro sitio web y la cantidad de veces que fueron disparados, por qué cantidad de usuarios, etc. En conversiones veremos algo muy similar, pero con las conversiones específicas de nuestro sitio web. Y en monetización veremos datos sobre las transacciones de comercio electrónico de nuestro sitio web. Haciendo clic en compras en comercio electrónico, podremos ver el rendimiento de los distintos productos de nuestro sitio de comercio electrónico. Haciendo clic en retención, veremos métricas relacionadas a la retención, como por ejemplo usuarios recurrentes. Luego más abajo, en la categoría usuario, podemos ver informes de grupos demográficos y también informes relacionados a la tecnología que utilizan los visitantes de nuestro sitio web. Estos son los informes predeterminados de Analytics 4. Son algo distintos a los informes de Universal Analytics. Principalmente porque los informes predeterminados están agrupados de acuerdo al ciclo de vida del usuario, desde su adquisición, pasando por la interacción del usuario con nuestro sitio web y por último la monetización. Particularmente me parece un poco raro llamar monetización a esta categoría donde podemos ver los informes relacionados a comercio electrónico. Sin embargo, esta es la nueva forma de llamar a estos tipos de informes. Cuando analizamos un informe, podemos utilizar las comparaciones y los filtros para profundizar en los datos. Las comparaciones, anteriormente llamadas segmentos en Universal Analytics, nos permite comparar el rendimiento de dos o más subgrupos en el mismo informe. Por defecto siempre vemos los datos de todos los usuarios, pero ahora hacemos clic en Añadir comparación y vamos a añadir una comparación a este informe. Seleccionamos la dimensión de la comparación, que en este caso será Fuente, y selecciono la opción Fuente medio de la sesión. Como valores de la dimensión seleccionaré la opción Google CPC, es decir, que compararemos el rendimiento de todos los usuarios con un segmento específico de los usuarios cuya sesión procede de las campañas pagas de Google Ads. Hacemos clic en Aplicar y podemos ver aquí los datos. Por ejemplo, podemos ver las ventas de este producto que se han generado a partir de todos los usuarios y también las ventas específicas de las campañas de Google Ads. De este modo, podemos realizar comparaciones de diferentes subgrupos de usuarios. También podemos añadir filtros. Cuando añadimos un filtro, el filtro se aplica a todo el informe y luego veremos esa información filtrada segmentada en las distintas comparaciones. Las comparaciones y los filtros son muy útiles para poder profundizar la información que analizamos en los informes de Google Analytics. Vayamos ahora a la pestaña Explorar. Aquí podemos ver las exploraciones. Las exploraciones son informes personalizados que nos permiten ver los datos de interacción de los usuarios con mucho más detalle. Son para mí
una de las novedades más importantes de Analytics 4. Podemos crear distintos tipos de exploraciones. Podemos crear una exploración en blanco para poder ir añadiendo todos los elementos de nuestro interés. Podemos crear una exploración de formato libre para incluir tablas y gráficos personalizados. También podemos crear exploraciones de embudos para ver los pasos que siguen los usuarios, por ejemplo, para completar un formulario de contacto o los pasos de un carrito de compras en un sitio de comercio electrónico, etc. Podemos ver también exploraciones de rutas para entender mejor cuáles son los recorridos que realizan los usuarios. Y también tenemos otros tipos de exploraciones como superposición de segmentos, exploración de cohortes y tiempo de vida de los usuarios. Todas estas exploraciones nos permiten profundizar mucho más en la interacción de los usuarios para poder obtener mejores observaciones y poder realizar análisis mucho más profundos. Aquí abajo podemos observar exploraciones que hayamos creado anteriormente. Seleccionando alguna de las exploraciones, seleccionaré por ejemplo esta exploración, Landing Page Exploration, y podemos ver aquí todas las páginas de destino y comparaciones realizadas entre el tráfico de Estados Unidos y el tráfico de Canadá. Esto es simplemente un ejemplo del tipo de exploración que podemos crear. Creo que el tema de exploraciones merece su propio video para poder verlo en profundidad y crear 2 o 3 tipos distintos de exploraciones y configurarlas. Vamos ahora a ver los informes de publicidad. Hacemos clic en la pestaña Publicidad. Los informes de la pestaña Publicidad nos ayudan a entender el rendimiento de nuestras campañas publicitarias. Tenemos aquí 3 informes: rendimiento de todos los canales, comparación de modelos y rutas de conversión. En rendimiento de todos los canales, veremos todos los canales que generan tráfico hacia nuestro sitio web y aquí podremos ver las conversiones, el coste publicitario en el caso de que aplique, como por ejemplo en el caso de las campañas de Paid Search, Display, etc. El coste por conversión, el total de ingresos generados por cada canal y el retorno a la inversión publicitaria. Luego, en la categoría Atribución, podemos ver informes de comparación de modelos de atribución. Esto es muy similar a la herramienta de atribución que disponíamos en Universal Analytics. Y podemos aquí comparar distintos modelos de atribución. Por ejemplo, el modelo de último clic multicanal con, supongamos, el modelo de declive en el tiempo. Y podemos comparar cómo rinden los distintos canales para cada modelo de atribución, para entender si son canales que nos traen las primeras visitas de los usuarios o son canales que tienen mejor rendimiento trayendo la visita final del usuario, cuando está más adentrado en el proceso de compra. Podemos cambiar aquí la dimensión y en lugar de canales predeterminados podemos, por ejemplo, seleccionar fuente y medio para ver los mismos datos, pero de acuerdo al fuente y medio desde el cual se ha generado el tráfico al sitio web. Por último, tenemos el informe de rutas de conversión. Aquí podemos ver cuáles son las rutas de conversión que utilizan los usuarios. Podemos ver aquí los canales desglosados de acuerdo al rendimiento como punto de contacto inicial, punto de contacto medio o punto de contacto final. Podemos cambiar aquí el modelo de atribución que se utiliza para este informe. Voy a seleccionar, por ejemplo, lineal. Y también podemos cambiar las dimensiones, si deseamos ver los canales predeterminados, fuente, medio o incluso ver campañas. Veamos ahora las opciones de configuración de nuestra propiedad de Analytics 4. Para ello hacemos clic en Configurar. Y aquí podemos configurar eventos, conversiones, audiencias, definiciones personalizadas
y también podemos acceder al informe de Debug View, que es muy útil para solucionar problemas de configuración de nuestros eventos. Aquí en eventos podemos ver todos los eventos existentes, es decir, todos los eventos que estamos recogiendo a partir de la interacción de los usuarios en nuestro sitio web o aplicación móvil. En conversiones podemos ver aquellos eventos que se han marcado como conversión. Una diferencia muy importante entre Analytics 4 y Universal Analytics es que anteriormente en Universal Analytics disponíamos de distintos tipos de hits, por ejemplo, de vista de página, de evento, de transacción, etc. Cada tipo de hit poseía ciertos parámetros asociados. En el caso de Analytics 4 no existen distintos tipos de hits, solamente existen los eventos. Y algunos eventos podemos marcarlos como conversión para indicar que son muy importantes para nuestro negocio. Marcarlos como conversión también nos permite importarlos en Google Ads para poder medir el rendimiento de nuestras campañas de Google Ads directamente en la plataforma de Google Ads. En este caso vemos que los eventos de añadir información de pago, iniciar checkout, primera visita y de compra o purchase están marcados como conversión. Esto permite luego importar estos eventos en la cuenta de Google Ads y poder medir, por ejemplo, cuántos checkouts son iniciados gracias a nuestras campañas publicitarias. Luego también tenemos aquí audiencias. En audiencias podemos crear las distintas audiencias de nuestro interés que luego podemos importar en nuestra cuenta de Google Ads para realizar acciones de remarketing. En definiciones personalizadas podemos crear dimensiones personalizadas y métricas personalizadas que luego podemos utilizar, por ejemplo, en nuestras exploraciones. Este es un nivel de flexibilidad muy importante que ofrece Analytics 4 y que nos permite crear informes personalizados muy detallados y profundos a partir de la información de interacciones de los usuarios que son realizadas en nuestro sitio web o aplicaciones móviles. Y por último, en Debug View, tenemos un informe en tiempo real que nos va mostrando todos los eventos que se van disparando en nuestro sitio web a medida que los usuarios ingresan e interactúan con nuestro sitio web. Esto es muy útil para detectar, por ejemplo, errores de configuración. Por último, tenemos la pestaña Administrar. Aquí podemos ver todas las opciones de administración tanto para nuestra cuenta de Analytics como la propiedad de Analytics 4 puntualmente. En la primera columna vemos las opciones de administración del nivel cuenta. Aquí podemos ver la configuración de la cuenta y también gestionar los accesos a la misma. Y en el nivel propiedad podemos ver el asistente de configuración de la propiedad, podemos ver la configuración en sí de la propiedad, los flujos de datos creados. En este caso vemos que hay un solo flujo de datos que efectivamente se encuentra recibiendo tráfico. Y en el caso de que necesitemos podemos crear también un nuevo flujo de datos. Y también desde aquí es desde donde podemos vincular nuestra propiedad de Analytics 4 con otros productos de Google, como por ejemplo Google Ads o Search Console. En el caso de que ya estemos utilizando Google Tag Manager, entonces implementar el flujo de datos de nuestra propiedad de Analytics 4 es muy simple. Nada más debemos copiar el ID de medición del flujo de datos de nuestro interés y luego en Tag Manager creamos una nueva etiqueta. A esta llamaré GA4-ejemplo y en configuración de la etiqueta seleccionamos la opción configuración de GA4. Aquí pegamos el ID de medición que hemos copiado hace un momento y en activación seleccionamos todas las páginas. Guardamos la nueva etiqueta y luego publicando los cambios en el contenedor ya tendremos implementada nuestra nueva propiedad de Analytics 4 y empezará a recoger datos del tráfico e interacciones de los usuarios. En el caso de que aún no utilices Google Tag Manager,
te recomiendo que crees una cuenta de Tag Manager e implementes Tag Manager en tu sitio web para poder luego crear la etiqueta correspondiente para Analytics 4 y de ese modo implementar fácilmente Analytics 4 en tu sitio web. Una vez que hemos creado la etiqueta de configuración de Analytics 4 en Tag Manager, luego deberemos crear diferentes etiquetas para todos los eventos que deseemos medir en nuestro sitio web o aplicación móvil. Para ello, creamos una nueva etiqueta y en configuración de la etiqueta debemos seleccionar la opción Evento de GA4. Seleccionamos luego la etiqueta de configuración, es decir, a qué flujo de datos se enviará la información del evento, y luego configuramos el nombre del evento. Simplemente lo llamaré evento ejemplo. Para poder realizar el seguimiento de eventos de forma adecuada, es necesario primero saber cuáles son los eventos que deseamos medir y entender qué interacciones en el sitio web o aplicación móvil representa cada evento. Una vez que tengamos bien en claro lo que deseamos medir, luego debemos crear las etiquetas correspondientes. El seguimiento de eventos es un tema que merece su propio video, puesto que podemos hablar sobre esto por mucho tiempo. En el caso de que ya tengas etiquetas creadas para el seguimiento de eventos en Universal Analytics, puedes utilizar los mismos activadores para crear eventos equivalentes para tu propiedad de Analytics 4. Si ya tienes estos eventos de Universal Analytics creados y funcionando correctamente, es una muy buena forma de iniciar. Y si aún no tienes ningún evento creado, lo ideal es que inicies por entender bien cuáles son las interacciones que realizan los usuarios en tu sitio web que te interesan medir para poder tomar decisiones de optimización con tus campañas y mejorar tus resultados de negocio. Analytics 4 es una plataforma de analítica digital muy profunda. Algunos temas, como las exploraciones o el seguimiento de eventos, merecen sus propios videos para poder ser explicados en detalle. Si este video te ha resultado útil, puedes darle me gusta. Si tienes alguna duda o consulta, puedes dejar un comentario. Voy a estar leyendo y respondiendo todos los comentarios. Y si quieres recibir más contenido de marketing digital, no dudes en suscribirte al canal. Muchas gracias.